Bien, gracias por seguir con nosotros. Se encuentra desde Londres Natalia Sobrevilla, historiadora, que trabaja, por supuesto, en docencia en este país hace un buen tiempo, en la Universidad de Kent. Tiene a su cargo la Cátedra de Historia Latinoamericana en la Universidad de Kent, historiadora de la Pontificia Universidad Católica y PhD en la misma materia como describe en la Universidad de Londres. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Leyendo tus últimos artículos en Jugo de Caigua, viendo tus últimas intervenciones, tú planteas en buena medida un dilema desgarrador para muchos ahora mismo frente a la elección que tenemos al frente. No pueden votar por el fujimorismo, en tu caso, como lo describes, porque viviste una experiencia además muy cercana trabajando en el Congreso, en los estertores del régimen, donde en ese momento observaste pues la gran prepotencia, por decirlo de alguna manera, que rodeaba a este régimen. Hay una discusión muy larga en torno a, en fin, cuánto Keiko Fujimori debe responder por eso o no. Muchas gracias, Enrique. Efectivamente, para mí ha sido siempre muy claro que con el fujimorismo ni a la esquina. Es decir, no es solamente por lo que sucedió hacia comienzos del año 2000 durante la campaña electoral de la reelección de Fujimori. Eso es, digamos, el comienzo de mi viaje antifujimorista, pero también durante los años que han seguido he trabajado directamente con muchas de las víctimas del régimen. Y sobre todo he dirigido a un estudiante doctoral, su nombre es Inés Ruiz, y su libro acaba de salir sobre el caso de las esterilizaciones forzadas. No es solamente lo que viví yo, sino todo el contacto que he tenido con las víctimas. Acompañé el juicio contra Fujimori y conocí a los sobrevivientes y a los familiares del caso La Cantuta, a sobrevivientes del caso de Barrios Altos, y realmente me parece inaceptable poder decir que eso ya pasó, ya está, pasemos la página y lo olvidemos. Pero el gran número de abusos todavía sigue sin ningún tipo de consecuencias, sin justicia. Eso para mí es un tema fundamental de las víctimas. Y también todo lo que fueron los 5 años pasados, donde Keiko Fujimori misma con su bancada obstruyeron la democracia y la gobernabilidad en todo momento y de todas las formas que lo pudieron hacer. Es decir, si bien para mí mucho nace del antifujimorismo que viene de los años 90 y del año 2000, eso realmente se va a repotenciar en estos últimos años y personas como el señor Cateriano y el señor Vargas Llosa, para ellos es tan desastrosa la posibilidad que alguien como Pedro Castillo pueda llegar al poder que al final sus principios ni siquiera los llamaron a pedirle un compromiso democrático. El señor Vargas Llosa simplemente le dio su apoyo y le dio su validación sin siquiera pedir un reconocimiento por lo que había sucedido y por los últimos 5 años. El señor Cateriano igual. Eso para mí dice demasiado. Ok, ahora, señalas, ellos están anteponiendo por sobre todo el modelo económico. Según ellos señalan, anteponen también el modelo político, el mantenimiento de la democracia. En otra de tus columnas recientes tú tratabas lo que señalas como el miedo al comunismo en el Perú, que tiene, digamos, décadas, ¿no? Y claro, es un país con muchas desigualdades, es un país que probablemente genera esos miedos a partir de sus propias estructuras, pero también dices en la columna que esta vez sí es cierto que este es un candidato que sí se reivindica de izquierda, que tiene aliados comunistas, su anfitrión político es un comunista castrista, de hecho, y bueno, para convertirse en un líder sindical de alcance nacional, él salió con el SUTEP CONARE, que tiene gente asociada al Movadef en sus filas. Pensar que el comunismo se va a implantar y que mañana vamos a ser Corea del Norte, Cuba o Venezuela. A mí me parece que eso está totalmente desproporcionado. Mis temores con el señor Castillo no vienen por el comunismo, ni siquiera con su alianza con el señor Cerrón, que además es corrupto.
ha estado sentenciado por eso, ni siquiera por su alianza con los sectores más radicales del CONARE o del SUTEP o los maestros sindicalistas. Eso no es lo que a mí me preocupa del señor Castillo. Yo creo que además ahí se le está colgando un San Benito que no es el que realmente le merece. Si uno piensa cómo es que Cuba llegó a lo que es y cómo Fidel Castro derrotó a una dictadura y llegó al poder con un grupo armado, ¿es eso lo que está sucediendo ahora? ¿Tiene Castillo ese tipo de apoyo? Si lo estamos comparando con Chávez, que era un militar, que tenía el apoyo del ejército, que tenía hombres armados y que además tenía todo el dinero del petróleo venezolano para dar prebendas y dar dinero a la gente. ¿Es eso lo que está teniendo el señor Pedro Castillo? Me parece que todas esas analogías no vienen al caso. O sea, pensar que ese es un paso a ese tipo de comunismo, porque además yo no creo ni que el régimen cubano ni el régimen venezolano sean realmente unos regímenes comunistas. Lo que son totalitaristas. Yo estoy totalmente en contra de ese tipo de regímenes donde las personas no tienen libertad y donde no existe realmente una posibilidad de elegir. Pero, por ejemplo, en Chile tenemos a una líder del Partido Comunista que ha sido elegida como la nueva alcalde de la ciudad de Santiago. Va a ser ahora Santiago la nueva Habana. El señor Mujica, que ha sido Tupamaru, que ha sido una persona que él mismo ha llevado la lucha armada. Él ha sido presidente varias veces en Uruguay y tampoco tenemos la misma... De acuerdo que las analogías pueden ser caricaturescas, pero... Continuamos con Natalia Sobrevilla desde Londres, historiadora, y hablábamos de efectivamente estas analogías del terror al comunismo, y yo te planteaba, Natalia, que a veces las inspiraciones que se están poniendo sobre la mesa son de regímenes un tanto más intermedios, por decirlo de alguna forma, el Ecuador de Correa, la Bolivia de Evo Morales. ¿Existen también o allí tampoco hay, entre comillas, ningún tipo de riesgo, de posibilidad? Bueno, yo creo que justamente Pedro Castillo toma mucha inspiración de Bolivia, particularmente de Evo Morales, que es además el líder más cercano en similitud a Pedro Castillo, porque también viene de un origen sindicalista. Pero recordemos también en qué escenario surgió Evo Morales de las luchas por el agua, por la privatización del agua, y ese tipo de levantamientos armados. Es decir, cuando llega Evo Morales al poder es un momento de desgaste absoluto del Estado boliviano. Él no aparece tampoco de la nada. Se habla mucho de García Linera y dicen, bueno, pero él es un señor y es blanco y todo, pero él ha sido también guerrillero. Él es un señor marxista, leninista y... No estamos hablando del elefante en la habitación, que también es el tema racial, que es muy fuerte en la candidatura del señor Castillo. Todo esto entonces no es, si interpreto bien, lo que te preocupa de Castillo. No. ¿Qué es lo que sí te preocupa de Castillo? Bueno, que es un improvisado, que es una persona que en realidad un poco está ahí por sorteo. Es decir, el Perú es el país más democrático del mundo, de una persona que no tiene realmente un aparato político, porque Pedro Castillo tiene nada más que sus maestros, puede llegar a ser un virtual presidente de la República. Está muy cerca de convertirse en presidente de la República y no ha tenido realmente un aparato de creación de una estructura partidaria que lo apoye. Es decir, él es un poco, está en los vaivenes de quiénes lo van a arropar y quiénes lo van a ayudar. Y por ahí yo entiendo que mucha gente dice, bueno, pero él es el títere de Cerrón y Cerrón va a hacer lo que quiera. Y hasta cierto punto, por supuesto, la mitad de los congresistas electos de Perú Libre vienen del área de Cerrón y sin el apoyo de este partido, entonces Pedro Castillo no tiene nada. Eso me preocupa. Me preocupa que no hay realmente un aparato político que lo pueda estructurar. Ahora, me preocupa además que en un eventual gobierno de Pedro Castillo él tenga que estar viendo que a quiénes va a llamar de ministros, cómo van a ser las políticas. Es decir, me parece eso mucho más preocupante
que la posibilidad de que mañana vamos a estar todos recogiendo basura como en Venezuela, porque además recordemos que eso es un proceso, así no se llega de buenas a primeras, y además existen personas en Venezuela que están muy contentas porque son cercanas al régimen. O sea, es un régimen cleptócrata, que está robando dinero y está abusando de la gente. Es decir, ahí me parece que estamos mirando demasiado a lo que son las etiquetas, y no preocupándonos porque es realmente la gobernabilidad. Va a tener Pedro Castillo la posibilidad de establecer y tender los puentes con quienes los tiene que tender para poder mantener una economía para que sea más redistributiva. Eso es lo que a mí me preocupa de una eventual presidencia de Pedro Castillo, y no el San Benito de que sea comunista o que esté en contra de la democracia o que sea un peligro de ese tipo. De hecho, o sea, en el debate se han ido planteando ambos puntos, ¿no? O sea, el terror comunista, y incluso desde una lógica de la campaña, ¿no? Se decía, primero es el terror comunista y ahora lo que hay que hacer es atacar el tema de la improvisación. A lo que voy es, con esta situación ya has descrito claramente cuál es tu posición frente al fujimorismo y la imposibilidad prácticamente moral, en este caso, ¿no? Estamos hablando de un fondo moral, de una revulsión, en realidad, moral de principios frente a una candidatura como esta. El tema de la moralidad, digamos, también me preocupa muchísimo, y esto no lo he mencionado hasta ahora en esta entrevista, son los vínculos con el narcotráfico que tiene el clan Fujimori. Y entonces ahí también estamos hablando de, si yo tengo que escoger entre un improvisado, una persona que no tiene los elementos para gobernar, y alguien que tiene los elementos para gobernar y perdonar a jueces que le perdonan sentencias a violadores de niñas, y que además tienen problemas con la ley vinculados al lavado de activos y vinculados al narcotráfico, entonces prefiero la improvisación. El voto viciado para mí sería porque no tengo la confianza para dárselo al señor Castillo, pero definitivamente, o sea, todavía con los pocos días o horas que quedan, podría pensar en votar por él en vez de votar por Fujimori, porque es el tema moral, es el tema ético, es el tema de quienes la acompañan, y es el tema principalmente de esta estructura delictiva que está haciéndose del poder. Para ir terminando, tú, por supuesto, no solamente vives fuera, sino que tienes una visión un poco más panorámica de la política latinoamericana, comparada además, ¿no? Que está pasando además por grandes procesos, ¿no? Muy complejos, demandas de cambio, ¿no? Masivas. Bueno, una administración Biden no me parece que sería intrínsecamente opuesta a una posibilidad de que existan cambios en el Perú. Estoy segura que estarían abiertos a eso. Recordemos además, sobre todo en el caso de Colombia, que Alberto Fujimori y Vladimir Montesinos le vendieron armas a las FARC. Entonces, ahí también estamos hablando de unos vínculos con el narcoterrorismo internacional. Pero ahora, si hablamos en el mundo en general, esa movida hacia la derecha, que fue muy pronunciada en los años de Trump, está cediendo un poco. Hemos visto que Benjamín Netanyahu ha perdido el control del gobierno en Israel, que también está entrando a un gobierno de izquierda. Y entonces, hay unos... Se han aliado hasta sus propios aliados, hasta los aliados de derecha de Netanyahu se han aliado con la izquierda con tal de sacarlo del poder, ¿no? O sea, claro, es una coalición también, muy particular. Bueno, pero también es porque ha habido un exceso de arrogancia de parte de Netanyahu, y ya estaban desde el año pasado con varios intentos de hacer este cambio de gobierno hasta que finalmente lo han logrado, y la izquierda en Israel se ha aliado hasta con los más radicales de derecha para poder sacarlo de camino. Es decir, me parece que hay unos ciertos vientos de cambio. Me parece que Bolsonaro, por ejemplo, que llegó al continente con grandes movidas sobre qué podía vaticinarlos a la derecha, y además la campaña de Keiko Fujimori se ha inspirado en él. Es decir, la toma de la camiseta de Perú no es una novedad ni un invento de los fujimoristas, es exactamente lo mismo que hizo Bolsonaro. ¿Por qué van a hacer las marchas y la gente no se pone el polo naranja? Porque no tienen cara para hacerlo, prefieren ponerse el polo de Perú y cambiar el discurso. Yo creo que en el ambiente internacional
hay mucha más apertura hacia una posibilidad de esto. Y recordemos además que en Europa la mayor cantidad de gobiernos, incluso los más de derecha como el Reino Unido, son sociedades socialdemócratas, que tienen una serie de provisiones para los ciudadanos que en el Perú serían consideradas prácticamente Cuba. Tenemos salud pública gratuita para todos los ciudadanos, educación pública, es decir, cosas que se consideran un anatema en el Perú, que aquí son normalizadas hasta para la derecha más recalcitrante en el Reino Unido. Ahora, ya no son claramente tan anatema después de la pandemia, ¿no? Digamos, para buena parte, o sea, las falencias del Estado y del sistema de seguridad social han quedado en evidencia, ¿no? Sí, por supuesto, pero justamente por eso es que hay un deseo de cambio tan radical, por eso se ha buscado la radicalidad máxima hacia la izquierda, y eso es además lo que genera esta desazón y esta incomodidad entre los grupos de poder. Bien, Natalia Sobrevilla, muchas gracias por compartir estas perspectivas con nosotros hoy en Caracas. Gracias.